Ahora sí, bueno, como si no lo hubiese hecho. Buenas tardes, bienvenidas a todas por esta oportunidad de querer compartir con nosotros este momento, este espacio. Nosotros somos Fundación Jóvenes y Desarrollo, nos dedicamos a la educación, a una educación transformadora, apostando por una educación que genere cambios reales en la sociedad. Y en este momento estamos liderando un seminario donde se han estado acumulando una serie de situaciones y no hemos podido continuar, porque en principio las profesoras, el equipo de docente que estaba en Haití, vino para España, estuvieron aquí compartiendo con un personal educativo nuestro, después la idea era que nosotros pudiésemos ir allá, pero como está la situación actual de Haití, esto se ha complicado un poco y surgió la pregunta, ¿cómo podemos hacer para, dentro de este mismo proceso educativo, seguir apostando porque hay un cambio real, hay una conciencia y también nos preguntábamos, que de hecho la pregunta que nos planteamos, ¿por qué no se habla de Haití en este caso, como se habla de otros conflictos también? Haití es un punto muy importante para nosotros porque todo lo que se ha estado dando para nuestro proyecto ha sido un poco complicado, pero bueno, solo queremos apostar porque se siga adelante con el proyecto. Este seminario que inició ayer y tenemos hoy con el broche de oro, que es el podcast, tiene como objetivo generar conciencia y también apostando por la educación transformadora. Hemos creado esta guía que tenemos aquí. Esta guía no solamente la hemos diseñado nosotros, sino que dijimos, bueno, es importante que si hablamos de Haití, hablemos con base. Invitamos a personas, a profesionales que puedan apostar desde Haití, personas desde aquí que están, por ejemplo, como es la gente de Afroconciencia, que han apostado por hablar de una forma con un concepto antirracista, para que también la transformación sea real y que pueda servir esto para trabajarlo en nuestras aulas, y no solamente en nuestras aulas, también esto puede ser válido para trabajarlo como en centros juveniles, centros sociales, todo espacio educativo, incluso para este tipo de proyectos donde se trabaja tareas dirigidas, no recuerdo exactamente cómo es el nombre aquí en España que se utiliza, pero las actividades que se hacen en las tardes para chicos y chicas en proceso educativo. Extraescolares, muy bien, gracias. Nosotros hemos apostado porque esto, también quiero decirles que nadie se puede ir sin llevarse su guía, por favor. La guía está diseñada pensando en todos los aspectos de Haití, pensando cómo puede ser una educación transformadora, porque también dentro de esta guía, aparte de contar con la visión de profesionales de la comunicación, profesionales de la educación, contamos con una propuesta educativa para que se trabaje directamente en el aula, bien sea como una situación de aprendizaje. ¿Hay algún profesor o profesora aquí? ¿Sí? No te puedes ir sin la guía, también tiene nuestra esencia, que es nuestra esencia de educación para el desarrollo. Hoy vamos a poner el broche de oro, como decía, porque hablar de Haití es hablar de historia, hablar de amor, hablar de rebelión, hablar de pasión, hablar de lucha. Entonces, meter todo esto en una sola guía es complicado, sino que aparte de eso, le agradecemos a los profesionales que estuvieron aportando para la guía. Es muy complicado hablarlo así, pero sí queremos que esto sirva de una semilla que genere un árbol inmenso para que la gente hoy en día se pueda preguntar ¿qué pasa en Haití? ¿Por qué no nos enteramos? Ayer, nuestro compañero Diego decía, ¿cómo puede haber más conciencia y cómo es posible que solo se conozcan algunas cosas de Haití? Habla de la Revolución Francesa y ¿por qué no se habla de la Revolución de Haití? También me llenó los ojos de bastante orgullo porque recordé que la bandera que generó la República en mi nación salió de Haití. Y todo esto cómo nos ayuda a comprender cómo estamos interconectados en un mundo que es único para todos, más allá de las fronteras que puedan estar diseñadas, ¿vale? Entonces, sin más, recordarles que nadie se puede ir sin llevarse su manual. Vamos a hacer la invitación para que por favor vengan las estrellas del partido de hoy, que son el señor Sani, vamos a recibirlo con un aplauso, por favor, Sani, Robbie y Joseph. Que la disfruten. Me había robado el micrófono, ¿eh? ¿Ah? Me había robado el micrófono. No, ahí te lo dejo, te lo dejo. Así era el aplauso.
Buenas tardes. Voy a explicar brevemente. No, todavía no, Logan, todavía no. Solamente voy a explicar cómo va a ser el procedimiento. Vamos a presentar el podcast. Como estamos grabando en directo, la idea es que acabemos todo el programa y dejamos después un tiempo para las preguntas. El tiempo para las preguntas seguramente no entrará dentro de la grabación, entonces cerraremos el podcast y después abriremos el turno de las preguntas. ¿Se entiende más o menos el proceso, no? Vale. Cuando Laurent me diga, Sara está lista. Laurent se ha ido. Zupimba. 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 Hey, oh, blackout no pay, blackout no pay. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura es como un árbol sin raíces. Esto lo dijo Marcus Garvey. Saludos desde Espacio Afro para esta nueva entrega de África en un clic, en colaboración con la Organización Jóvenes y Desarrollo. Hoy nos acompaña una audiencia en directo. Por favor, un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos muy emocionados de explorar un lugar lleno de historia, de luchas, de resistencia y sí, también de misterios. Les habla Sani Ladan y estoy aquí con mi compañero de aventura, Joseph Congo. ¿Qué tal estás, Joseph? Muy bien, Sani, ¿tú qué tal? Muy bien. Hola a todas y a todos los que nos seguís, los que nos acompañáis hoy. Es un placer estar aquí. Gracias por venir, sobre todo. Hoy vamos a viajar a un rincón de Caribe que ha sido una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad. Un lugar donde la lucha por la libertad resonó tan fuerte que cambió el curso del mundo entero. Nos referimos a Haití, una tierra que a pesar de sus desafíos ha sabido levantar cabeza una y otra vez. Haití es mucho más que los titulares que vemos en las noticias. Es un lugar de resistencia, de espíritu indomable. Y como escucharán hoy, de una identidad que ha sobrevivido siglos de opresión y explotación. Es un país que no ha dejado de luchar por su futuro, ni de exigir justicia por un pasado que sigue pesando en sus hombros. Para ayudarnos a entender mejor la historia, la cultura y los retos actuales de Haití, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Robinson Glessin. Es haitiano, activista antirracista, defensor de los derechos humanos, miembro del grupo de estudios sobre migraciones de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro amigo Robinson también es analista de temas relacionados con Haití y es autor del libro Papillon Moi, relato y experiencia de un migrante haitiano. Robbie, como lo llamamos nosotros, nos ayudará a desentrañar la lucha y los misterios de esta nación haitiana. Un aplauso para Robin, por favor. Empezamos con un recorrido por el pasado que ha forjado la identidad haitiana. Vamos a hablar de revoluciones, de deuda y lucha por la libertad, antes de adentrarnos en temas tan fascinantes como la espiritualidad del vudú y la actualidad geopolítica, por supuesto, del país. Así que prepárense para una conversación que les hará ver a Haití con nuevos ojos. Arrancamos con África en un clic. África en un clic con Sani Ladan. Muy bien, bienvenido Robbie y gracias de verdad por estar aquí con nosotros, porque para explicar un poco a la audiencia, Robbie vive en Argentina, lo hemos desplazado para este episodio del podcast y para también enmarcarlo dentro de las actividades que ha tenido esta semana Jóvenes y Desarrollo. Gracias Robbie por estar aquí con nosotros. Hola Sadi, hola Joseph, buenas tardes a todos y todas. Gracias a África en un clic y gracias a la
Fundación Jóvenes y Desarrollo, por la invitación. Para empezar, me gustaría preguntarte, sobre todo en relación al título, porque para que la gente se haga una idea, Robin ha sido quien ha elegido el título. Y el título de esa ponencia es Haití, tierra de luchas, de resistencia y de misterios. ¿Por qué ese título? Y sobre todo, ¿por qué misterios? ¿Qué pregunta, no? Quiero responder así. El poeta nacional cubano, Nicolás Guillén, dijo una vez, para la mayoría de los cubanos, Haití es una tierra tenebrosa, sin espíritu y sin cultura. Por eso tratamos de cambiar el discurso y presentar a Haití a través de su historia, su lucha, su resistencia y su cultura. Es un país para conocer. La verdad que es muy interesante, ¿no? Ya que sabemos todo eso, ¿nos podría como ofrecer un contexto sobre la revolución haitiana, su independencia y cómo está amoldeado el contexto y la situación actual del país? Supongo que la mayoría de la gente que está acá ya tienen alguna idea sobre la revolución haitiana. No sé si es así. Pero es una revolución, primero, para decirlo, silenciada. Hay un libro muy interesante de un autor haitiano, Michel Wolf-Tuyo, que se llama así, Silenciando el pasado, el poder y la producción de la historia. La revolución haitiana empezó formalmente en agosto de 1791, pero años anteriores, las personas esclavizadas en esa isla ya empezaban a luchar por su libertad. Por ejemplo, tenemos a Macandal, o mucho más antes, durante la trata transatlántica, el viaje, entre comillas, de nuestros ancestros traídos de fuerza desde el continente africano hacia la parte de Haití, que se llamaba en ese momento Saint-Domingue, empezaban a luchar. Algunas de esas personas se tiraban al mar directamente, se suicidaron. Muchas mujeres usaron el aborto como forma de lucha. Después, formalmente, con el cimarronaje, ya esas personas habían dicho que no queremos vivir en esa situación de deshumanización. Por eso en la noche del 14 de agosto de 1791, ya pasó como 233 años, en una ceremonia que se llama Ceremonia de Huacaima, Buchmann, un líder espiritual, revolucionario, arrancó con esa ceremonia. La idea era muy simple, terminar con esa esclavitud. Y un mensaje muy claro, quemar casas, cortar cabezas. Así que esa lucha duró más de 13 años y en el año 1804 Haití declaró su independencia. Pero no fue nada fácil, porque después Haití tuvo que entrar en una lucha para pagar su propia independencia. ¿Y quién manejaba todo eso? Francia, porque Haití fue una ex colonia de Francia. Y el contexto muy importante para aclarar es que la producción de azúcar, un 70% del mundo, salía de Haití. Era como el oro blanco, que se llamaba en ese momento. Entonces era una colonia que Francia no quería perder. Por eso cuando asumió Napoleón Bonaparte, porque habían abolido la esclavitud en Haití en el año 1794, durante mucho tiempo de lucha, y Napoleón dijo, basta, hay que poner a esos negros de la montaña de nuevo en la esclavitud. Ahí los haitianos se dieron cuenta que no va a ser fácil, hicieron como una unión, por eso en la bandera de Haití el lema dice, la unión hace la fuerza, unión de los negros y unión de los mulatos, se usa mucho esta palabra en Haití, para vencer al poderoso ejército de Napoleón Bonaparte. Pero esa derrota de Napoleón Bonaparte en Haití no se habla en los libros de historia. Por ejemplo, en los libros de historia de Francia y otros muchos libros de historia. Se habla, por ejemplo, de la derrota de Napoleón en Waterloo, pero nadie habla de la derrota de Napoleón en Vertières, Haití, en el norte del país. Ahí, hablando no se puede hablar de Haití sin mencionar a Francia, por supuesto, sin hablar de la deuda. De hecho, hay muchos manuales, hablabas de manuales de historia que no cuentan realmente la historia de Haití como se debe contar. Hay manuales de historias también que ponen, como por ejemplo la Revolución Francesa, como una antesala de la Revolución haitiana, sobre todo teniendo en cuenta que durante la propia Revolución Francesa, en el país galo,
y otras potencias europeas todavía seguían teniendo personas esclavizadas. Nos ponen a la Revolución Francesa como la madre de las revoluciones, la libertad en Europa, la época de las luces, la época de los autores de la Ilustración, una época de libertad para Europa, pero en aquel momento todavía había gente esclavizadas en las colonias, en las Américas y en los Caribe. Y sobre esto, de lo que se cuenta como la Revolución Francesa como una antesala de la Revolución Haitiana, ¿qué es lo que nos puedes contar de esto? Como haitiano es algo que me duele mucho, ¿no? Entender un poquito la realidad de la revolución de mi país, y veo en muchos historiadores hablan de esto, como que la revolución haitiana es una consecuencia de la revolución francesa. No. La revolución francesa empezó en el año 1789, pero en Haití pasaban primero los españoles, los ingleses, vinieron después los franceses. Pero esas naciones encontraron su derrota en esa isla, los españoles, los ingleses y después los franceses. Pero mucho antes de la Revolución Francesa, esas personas esclavizadas ya empezaron a luchar por su libertad. Por ejemplo, como lo mencioné hace poco, el cimarronaje, por ejemplo. Pero sé que en muchos libros dicen que esas personas, cimarrones, dejaban su espacio, su campo, porque tenían hambre. Pero no, puede ser hambre de comida, sí, de eso hablan. Pero más que nada tenían hambre de libertad. De esto se habla. Pero mucho antes de la Revolución Francesa, los haitianos ya habían dicho que no. Incluso en la Revolución Francesa se habla de libertad, igualdad, fraternidad. Pero libertad, ¿para quién? Igualdad, ¿para quién? Por eso la Revolución Haitiana tenía ese lema muy fuerte, libertad o muerte, muy diferente del ideal de la Revolución Francesa. Pero como es una historia silenciada y la mayoría de las personas que escriben tienen una mirada eurocéntrica, entonces ponen de lado la Revolución Haitiana. Porque durante la Revolución Haitiana, para el mundo occidental, era muy difícil entender esto. Como un ejército de personas esclavizadas que no sabían leer ni escribir, no pasaron por las escuelas de militares, ¿no?, para aprender de estrategias, cómo pudieron vencer al ejército de Napoleón Bonaparte. Eso era imposible. Hay un mensaje de un francés de la colonia de Saint-Domingue que mandó una carta a su esposa en Francia. Él dijo así: no, la libertad no está en la cabeza de esas personas negras, ni siquiera piensan en eso. Porque en ese momento era muy difícil para esas personas, que una persona esclavizada podían pensar en la libertad. Porque ya sabemos que pusieron a esas personas en la esclavitud porque las personas negras no tenían almas. Y los negros, por su naturaleza, son personas dóciles, no pueden reaccionar. Entonces, la revolución haitiana fue una revolución anticapitalista, antirracista, antiesclavista y antiimperialista. Nada que ver con la Revolución Francesa. O sea, has tocado un tema muy interesante y muy importante desde mi punto de vista, ese tema de la deuda. Y has acabado muy bien diciendo que Haití, la revuelta haitiana ha sido una revuelta anticapitalista. Me gustaría que volviésemos a ese tema, ¿no? Se ha visto que últimamente hay muchos jóvenes intelectuales haitianos que han reavivado el tema de la reparación, pidiendo a Francia que repare por los daños que ha causado a Haití. ¿Nos puede contar un poco más sobre el tema? Bien, creo que es algo que cuando veo en las noticias todo, describen a Haití el país más pobre del hemisferio, el país más pobre del mundo, pero lo digo siempre, sí, Haití es un país pobre. No voy a luchar contra ello, sí, es verdad, es un país muy pobre. Pero fue siempre así, como pasar de una colonia, la colonia más rica del mundo, y acabar así, uno de los países más pobres del mundo. Entonces, para entender ese contexto no hace falta hacer un ejercicio metafísico, no, lo que vive Haití en día tiene explicaciones, y las explicaciones están. Después de la independencia de Haití, tantos años de lucha, porque lo que hacía el colonizador no nos dejó, por ejemplo, infraestructuras, escuelas, no había eso. Entonces, después de tantos años de lucha, una independencia así, el mundo, Haití cambió totalmente la mirada del mundo.
la libertad tomó su verdadero sentido en Haití. Pero eso tenía un costo. Las potencias del mundo nos aislaron totalmente porque Haití era como una peste. Esa idea de libertad no podía llegar, por ejemplo, a Cuba, en las otras islas. Había que aislar Haití totalmente. Lo que pasó entonces para Haití y Francia, para reconocer nuestra independencia, lo hicieron muchos países también, impuso algo muy fuerte a Haití, una deuda, entre comillas. Haití tenía que pagar por su libertad. Pero ¿con qué Haití iba a pagar eso? Una nación muy joven, no teníamos absolutamente nada. Entonces lo que hicieron los franceses, por eso me duele cuando la gente dice, ay no, el racismo es cosa de tonto. No, no son tontos, eran muy inteligentes. Los bancos franceses lo que hicieron es, Haití pidió préstamo a esos bancos para poder pagar a Francia. Por eso se habla de una doble deuda, con los intereses. Entonces Haití empezó a pagar la primera cuota en el año 1825 y terminamos 1945-46. Una cosa, Roby, sin ánimo de cortarte, para situar un poco a la gente que nos está escuchando, ¿cómo llegó esa deuda? Porque en el caso, por ejemplo, de países africanos, la deuda que están pagando o que tienen que pagar son deudas que sirvieron para colonizarles. Es decir, países africanos, cuando eran colonias todavía, todo lo que generó la metrópolis, las potencias colonizadoras, toda la deuda que generaron en aquel momento en esos países, cuando se iban a ir en los procesos de independencias, una de las condiciones era que los países recién independizados tenían que pagar las deudas que sirvió para colonizarles. No sé si es el mismo proceso también con el caso de Haití o no. En el caso de Haití era más que nada los propietarios de personas esclavizadas pidieron a los gobiernos franceses, no, hemos perdido todo. Para entender eso es que había un código que se llama el Código Negro francés. Las personas esclavizadas eran como bienes muebles. Entonces un libro, una mesa, casi tenía la misma importancia que una persona esclavizada. Entonces con esa pérdida, que no tenían más el control de la isla, entonces tenían que indemnizar a esas personas. Ahí esos propietarios hicieron presión y ahí el gobierno francés, a través del rey Charles X, impuso esto a Haití. Si no pueden pagar, vamos a volver. Primero, hablaron en ese momento, el país estaba dividido entre la capital, la parte oeste y el norte. El emisario francés que fue al norte del país, en ese momento el norte era un reino haitiano, el rey dijo, no, de bajo ninguna manera vamos a pagar esto. Los franceses van a regresar, vamos a luchar como lo hicimos. Era una primera parte. La segunda parte era un presidente haitiano, mulato. Él dijo que no tenemos más fuerza para luchar, vamos a tener que pagar. Entonces, como una indemnización a las personas que tenían propietarios ahí, plantaciones y personas esclavizadas. Haití empezó realmente a pagar. Sumando a eso la corrupción de los gobiernos haitianos pagando esa cuota, pero lo que se generaba era como un dinero totalmente, la gente no sabía lo que hacían. Entonces, ese dinero que podía normalmente servir para el crecimiento y el desarrollo de Haití, sirvió para pagar una deuda. Entonces, la pobreza de Haití salió de ahí también. No es algo metafísica, no es porque somos personas negras sin sentidos tontos, pero tiene una explicación y salió de ahí. Y una pregunta antes de seguir. El tema de la Torre Eiffel, ¿nos puede contar un poco más de dónde salió la pasta? Bien, yo todavía no fui a Francia, no sé dónde queda, pero sí, el dinero para la construcción de la Torre Eiffel salió de ahí, de ese dinero que Haití pagaba. Entonces, cada vez que ustedes van a Francia y sacan una selfie ahí, hay que acordarse, no digo que no pueden sacar selfie ahí, no estoy diciendo esto, pero hay que acordarse que ese espacio muy lindo, así en todo, símbolo del amor, no es tanto así. Tiene sangre haitiana ahí. Entonces, puertos, por ejemplo, en parte de Francia como Nantes, tiene sangre de haitianos ahí. Por eso, a veces en las sociedades, uno ve que no se tiene una familia rica. No salió ahí porque sí. Son familias que recibieron dinero para
su crecimiento, porque eran propietarios de personas esclavizadas y tenían plantaciones en Haití. Uf, o sea, acabas de tocar un tema súper interesante y bueno, hemos hablado de la economía, de la deuda, del código negro y a mí siempre me han dicho que uno de los medidores para saber si un país es desarrollado o no es el medidor educativo, ¿no? Me gustaría saber cómo está el tema educativo en Haití. Bien, es un tema muy complejo. El sistema educativo haitiano es una herencia colonial. Incluso el sistema educativo haitiano en sí, después de nuestra independencia, rechazamos a los propietarios de plantaciones, pero nuestros ancestros dejaron en la isla a algunas personas, los enfermeros, los médicos y los profesores primero. No mataron a este grupo de personas. Después, en el año 1860, Haití firmó un convenio con Francia, con la Iglesia Católica. Y la Francia nos iba a mandar sacerdotes católicos para enseñar a los haitianos. Lo que pasó fue algo muy fuerte, ¿no? Era enseñar otra historia. No esta historia de revolución, para como honrar a nuestros ancestros. Incluso el fundador de la nación haitiana, Jean-Jacques Dessalines, que su nombre está borrado en casi todos los libros de historia, lo pintan en algunos libros haitianos que estudiamos en esos libros como un hombre que era muy feo. Era muy feo, tenía una cara, no sé, una persona muy fea. Una vez un sacerdote de una escuela católica en Haití dijo que Dessalines ahora está en el infierno por haber matado a los blancos franceses. Hasta el día de hoy, Haití tiene un sistema educativo, lo digo siempre, a doble velocidad. Las mejores escuelas del país en este momento son las escuelas católicas. Yo fui a una escuela católica, sé cómo funciona. Pasas por ahí si tienes otra forma de educación, los libros son muy diferentes. Esto voy a tomar un ejemplo muy claro. Fui a una escuela de sacerdotes católicos canadienses. En uno de los libros que estudiamos en esa escuela, habla de elección de carreras, de profesiones. Y en esos libros también se habla de profesión de persona, ¿no?, que limpia nieve, por ejemplo. Haití es un país tropical, no existe la nieve. Entonces, en nuestros libros hablamos de si tengo que elegir una carrera, existe esa opción también. La historia de Haití, por ejemplo, en los libros de historia de nuestro país, habla bien de Cristóbal Colón, por ejemplo. Hablan de descubrimiento de Haití. Todavía en este país no hemos planteado este tema. Hay calles de Puerto Príncipe y otras partes del país también que tienen nombre de colonizadores franceses, propietarios de personas esclavizadas. Entonces queda mucho por hacer. Hoy en día el sistema público, educativo público está totalmente destruido porque es algo que hicieron a propósito. Un 90% del sistema educativo haitiano está en manos del sector privado y la parte pública está totalmente destruida. Viajas a Haití, el ministro de Educación, por ejemplo, no tiene a sus hijos en la escuela pública. Elige a las mejores escuelas católicas para mandar a sus hijos. Incluso el director de una escuela pública no tiene a sus hijos en esa escuela, porque tratan de destruir totalmente el sistema educativo haitiano. Es un sistema también que nos tiene en una posición para no rebelarnos. Por ejemplo, en mi escuela era prohibido hablar en creol. Creol es el idioma que hablan todos los haitianos. Puedes hablar en francés, sí, está todo bien, pero hablar en creol, no. Incluso hay algunas escuelas en Haití que sancionan a los chicos que hablan en creol en la escuela. Dicen, si hablas en creol, sos un burro. O te consideran, si hablas en creol, sos un mono. Eso te da idea de la complejidad del sistema educativo haitiano. ¿Y la tasa de alfabetización cómo es? ¿Alta, media, baja? ¿Cómo es? Como generalmente en Haití no tenemos esa costumbre, ¿no?, de hacer encuestas. Por ejemplo, el último censo en Haití se hizo en el año 2003. Siempre los datos que tenemos vienen de instituciones internacionales, USAID, Banco Mundial, etc. Pero a veces dicen que manejamos entre 50 o 60% de personas que saben leer y escribir, pero esos datos hay que tenerlos con pinza, porque es muy complejo tener datos precisos cuando se habla de Haití.
Pero lo que sí, casi todas las personas hablan en creol, un pequeño porcentaje hablan en francés, pero la administración, todo el sistema educativo haitiano se hace en francés, lo que a veces se complica. Estás en tu casa, en la calle, y hablas en creol. O nadie de tu familia habla francés, pero en la escuela te obligan a hablar en francés. Así que es muy difícil a veces medir la tasa de alfabetización en este país. Claro, mucha gente descubrió Haití después del terremoto. Esto creo que es una realidad, lo sabemos todos. Haití se convirtió en una república de las ONGs. Y miro mis palabras porque hay muchos documentales que explican todo ese proceso. E incluso hay un documental en YouTube donde se habla de la República de las ONGs que explica que por cada 10 haitianos había 3 o 4 ONGs. No sé si está exagerado o no, pero esos son datos que lanzan así. Descubrimos Haití, bueno, se descubrió Haití después del terremoto del 2010, un terremoto que hizo mucho daño a Haití. Ahora estás hablando del sistema educativo y todo, digamos, la deficiencia que tiene el sistema educativo haitiano. Entiendo que cuando hay algo como un terremoto, como una catástrofe natural, una de las primeras cosas que afecta son cosas más fundamentales y básicas. ¿Cómo afectó, por ejemplo, el terremoto al sistema educativo haitiano, que ya de por sí dices que es un sistema deficiente? Bien, como me gusta decirlo siempre cuando hablo del terremoto de Haití, es que ese terremoto marcó un antes y un después en la historia de Haití y en la historia de cada haitiano y haitiana. Antes del terremoto no es que estábamos bien, pero haitiano siempre tenía esas fallas, ¿no? Pero como nunca hablamos del terremoto, siempre lo veíamos algo muy lejos, Chile, Japón, pero en Haití sí. Era un país bastante vulnerable, pero nunca tuvimos en cuenta esto. Antes del terremoto, un grupo de expertos haitianos advirtieron al gobierno haitiano: mira, estamos observando movimiento un poquito raro en las placas tectónicas de Haití. Hay que hacer algo. Primero hay personas que están viviendo en zonas muy complicadas, hay que sacar a esa gente, pero como los dirigentes haitianos no les interesa esto, dejaron pasar esto. El 12 de enero de 2010 estuve en Haití, pasó algo horrible, feo, un terremoto fuerte. Muchas personas dejaron su vida. Lo que pasó es que las infraestructuras que teníamos no podían resistir a un terremoto así. Eran 35 segundos, pero para nosotros es como 35.000 horas. Se destruyó casi todo, facultades, escuelas primarias, casi todo. Entonces, eso nos dejó en una situación peor que antes. Sin hablar del costo de vida, no solamente de los edificios, pero las personas. Yo, por suerte, me gusta tomar ese ejemplo y yo a veces me sale piel de gallina. Estudiaba en la Facultad de Medicina de Puerto Príncipe. Un año antes del terremoto, en el 2009, estalló una crisis en la facultad. Queríamos echar al decano, por una razón u otra, si teníamos razón. Entonces, como los dirigentes haitianos no les gusta renunciar, entonces cerraron la facultad. Por eso en ese día 12 de enero no estábamos en esa facultad. Día después del terremoto pase por ahí, era algo impensable. A veces con los amigos decimos, ¿cómo íbamos a hacer para salvarnos? Porque humanamente hablando era totalmente imposible salvarnos de esa situación. A la hora que produjo y que pasó el terremoto, era hora de clase. Pero por una razón u otra, creo que los haitianos creemos en algo, pero no estuvimos en ese momento. Pero sí, el terremoto nos dejó en una situación muy complicada. Hablando de las ONGs, sí, cuando ocurrió el terremoto, el país se habla, ¿no?, de la República de las ONGs o de la ONGización de Haití. Yo me acuerdo, salía en la calle de Puerto Príncipe, veías ONGs de casi todos los países del mundo. Y ahí el mundo realmente conoció a Haití, porque muchas veces la gente confundía Haití con Tahití. Pero con el terremoto casi todo el mundo sabía, sí, sabemos que un país se llama Haití. Y está en una situación muy, muy difícil. Habías ONGs por todo lado, o algunas personas tenían hasta 3 ONGs. Un ejemplo, Bill Clinton.
tenía como 3 ONGs para él solo. El actor estadounidense Sean Penn tenía casi todos los mejores contratos en este país. Yo lo vi ahí, yo vi a Sean Penn ahí. Pero esa persona tenía más derecho que cualquier haitiano. Incluso cuando ocurrió el terremoto de la noche del 12 de enero de 2010, el ejército estadounidense invadió el país, ocupó el aeropuerto de Haití. El presidente haitiano de ese momento no sabía esto, que el aeropuerto de Haití estaba ocupado, pero por una nación extranjera. Y ningún otro país podía aterrizar sin permiso, sin autorización del ejército de Estados Unidos. Hasta el día de hoy hay ONGs, pero no tanto. Pero como para mí, el país no puede salir adelante con tantas ONGs, en mi posición. Que vinieron para quedarse. Para quedarse. Y la situación las hace bien también. A mí me gusta siempre recordar que una ayuda, si viene para quedarse, crea dependencia. Y en muchos casos es lo que suele pasar. Por eso, cuando ocurren cosas como emergencias y como catástrofes naturales, es importante, y hemos visto en muchas partes del mundo donde sí que ha habido, digamos, esa ayuda que viene de todos los países del mundo, pero desde el 2010 hasta ahora, seguramente en Haití, y hay muchísimas organizaciones que fueron para esa llamada que se hizo de emergencia y al final se acabaron quedando, ¿no? Hace un rato estabas hablando de que en Haití creemos en algo. Ahora vamos a hablar de un tema que desde mi punto de vista genera mucha curiosidad y controversia también a la vez, que es el vudú. Hay quienes lo ven como algo oscuro, misterioso, pero sabemos que tiene un papel muy importante en lo que es la identidad cultural haitiana. Entonces, no sé qué nos puedes contar, cómo se relaciona sobre todo el haitiano, la haitiana, con el vudú, desde un punto de vista de la identidad nacional. Qué pregunta, ¿no? Me parece que vamos a dejar el podcast ahí solamente con esa pregunta. Pero si me das el permiso, voy a leer una parte de un fragmento de un texto de mi libro que publiqué hace poco, que dice así: Haití, un país misterioso. Haití es un territorio lleno de misterios, de cuentos, de mitos y de realidades propias del país. Mi padre nos contaba cómo su llegada a este mundo fue un milagro. Él solía contar esta historia por la noche. Al escuchar sus relatos no podía no sentir miedo. El padre de mi papá, Nelson Glesil, tenía varios enemigos en la zona donde vivía, en el sur de Haití. Él recibía ataques místicos porque era un sacerdote del vudú. Según mi viejo, él era muy poderoso. Como no podían dañarlo, decidieron atacar a su esposa, Liz Alma, madre de mi papá. Ella llevaba en su vientre a su primer hijo, mi papá, Nelson Glesil. Su periodo de embarazo no fue nada fácil. Mi abuelo decidió salir para saber qué estaba pasando. Salir en este caso quiere decir ir a consultar un Hugán, que es un sacerdote del vudú. Después de varias consultas con distintos Hugán, le dijeron que ese caso era muy complicado. No iba a poder salvar a su mujer y a su hijo. Y mi abuelo contestó: si Dios decide poner fin a la vida de mi esposa y mi hijo, lo voy a aceptar. Pero si son hombres como yo, veo difícil que puedan lograrlo. Recuerdo esa frase de mi papá, lo decía con orgullo. Al final mi abuelo pudo encontrar una mujer, Mambú, sacerdotisa de vudú, y ella le dijo: si estás listo para luchar, tu bebé nacerá. Es un varón. Esa mujer reveló el sexo del bebé. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo adivinó? No lo sé. Lo que es cierto es que mi papá nació en perfectas condiciones en junio de 1949. ¿Es real lo que me contaba mi papá? ¿Es producto de la imaginación? Para Haití esas historias no son fábulas, son parte de la vida misteriosa del país. El vudú es algo que hasta el día de hoy genera muchas discusiones en la sociedad haitiana, pero es algo también que nos acompañó durante la Revolución Haitiana. Las personas esclavizadas que llegaron a esa isla, como los franceses pensaban que no tenían alma, no tenían su alma, tenían sus idiomas, no dialectos, sus idiomas, y tenían sus culturas. Creo que la primera victoria de nuestros ancestros sobre el ejército francés fue esto primero: la creación del vudú y el creol haitiano.
el creol porque los franceses no podían entender lo que estaban hablando esas personas esclavizadas. Usaron la base lexical del francés, pero la estructura del creol y del francés son muy diferentes, nada que ver. Y el vudú como fuerza, porque para sobrevivir a ese infierno había que tener una fuerza. Y esa fuerza se manifestó por primera vez en la ceremonia de Huacaima. Esa ceremonia que hasta el día de hoy, no sé, en muchas partes del mundo, ¿no?, asocian a Haití como un espacio. Por eso hablan de un país tenebroso, sin cultura, sin espíritu. Ahí Boukman hizo su oración. Muchas personas dicen que hablan a Dios, pero hablan a los lugares. ¿Quién fue Boukman? Boukman fue una persona esclavizada. Muchas personas dijeron que nació en un país del continente africano, pero otros historiadores hablan que nació en Jamaica, pero fue trasladado a Haití. Boukman dijo: Dios nos tiene que dar fuerza para luchar contra esos blancos. Esos blancos que nos mantienen esclavizados. Tenemos que matarlos. Y hay que matar y quemar a los dioses de los blancos. Esos espíritus en el vudú se llama Loa. No soy un experto del vudú, hay que recordar que mi padre fue un ex sacerdote del vudú. O sea, no tengo miedo, no va a pasar nada. Pero es parte de la... A ver si nos va a pasar algo. Es parte de la identidad haitiana. Ahora una persona puede decir que no está de acuerdo o no, pero yo me acuerdo, la primera vez que llegué a Argentina tenía 2 o 3 meses. Fui a caminar con un amigo, era 1 de la mañana, 2 de la mañana, en verano hacía mucho calor, y nos perseguían 2 perros en medio de la noche, así. Como estábamos en Argentina, no hicimos absolutamente nada. Y miré a mi amigo me miró también, y nos matamos de risa. Y nos dijimos, qué diferencia, ¿no? En Argentina, 2 de la mañana, nos persiguen 2 perros y no hacemos absolutamente nada. En Haití íbamos a tener una reacción totalmente diferente. Porque en Haití un perro en la noche, lo primero que pensamos, no es un perro, de verdad. No sé qué es, pero es otra cosa. Pero es algo, por ejemplo, un país como Estados Unidos hizo de todo para poner al vudú en una situación, ¿no?, para, no sé, ponernos como algo muy, muy, muy feo. Por ejemplo, en las películas de Hollywood, como presentan al vudú, y en Argentina la gente me dice, el vudú, muñequita, ¿no? No es así. No es así. Es mucho más que esto. O hablan de zombificación. Por ejemplo, a un autor estadounidense que escribió este libro, La Isla Mágica, donde no hablan cómo él llega a esta isla y cómo está haciendo una sociedad de caníbales. O hablan de zombificación. Otra parte más complicada. Una pelis que ahí el actor es un profesor de la Universidad de Harvard, viaja a Haití para conocer los secretos del vudú. Yo siempre digo, el vudú tiene una parte que se puede entender, incluso poner un lado científico, pero hay otra parte que no te puedo explicar, porque no sé qué es, pero que ningún haitiano le va a decir qué es. Por más que mandé, no sea antropólogos extranjeros para investigar, van a llegar a una parte, una puerta, no van a poder cruzar. Ahí queda toda la parte del conocimiento científico, todo, y esa parte como queda como el secreto o el arma de los haitianos. Ahí quedo acá porque no quiero profundizar mucho, pero sé que es algo muy complejo y va a quedar así. Si bien hubo muchos momentos en la historia de Haití donde la Iglesia Católica hizo todo un trabajo para atacar a los sacerdotes del vudú. Quemaron su espacio que llamamos templo, quemaron esos espacios, pero el haitiano en general siempre no tiene en su alma la parte del vudú. No sé si me está escuchando mi hermano que es pastor en Haití, si me escucha decir eso, me dice, ¿qué te está pasando? Pero el vudú es parte de la realidad haitiana, es parte de la identidad haitiana. Qué bueno. Es que cuando escuchamos hablar del vudú y tal como lo estás contando, recuerda también, a ver, el vudú también tiene sus orígenes en el continente africano,
Y no hay que olvidar que en África también, cuando llegó la colonización, muchas de las creencias y espiritualidades africanas pues, fueron desarraigadas porque nos decían que Dios era blanco y el diablo era negro, y lo que adoraban las personas africanas, las espiritualidades africanas, se hizo todo lo posible para acabar con esto. Has hablado de la ceremonia del Boa Caimán, no has entrado muchísimo para explicarlo. Recomiendo a la gente que tenemos un episodio del podcast que es sobre la ceremonia del Boa Caimán, espacio publicitario. Así que si queréis profundizar un poco sobre este tema, porque hemos hablado muchísimo de Haití, creo que este es el tercer episodio del podcast donde hablamos de Haití, pero vamos a seguir un poco hablando del vudú. O sea, para mí el tema de vudú también es tan importante y tan interesante porque yo soy animista, como lo sabes. Y aquí voy a... ¿Qué significa animista? Ay, no entramos en detalles, que no tenemos has dicho tiempo. tú lo sabes, pero la gente no lo sabe. O sea, el animismo es como la base de toda la creencia que son el vudú, el Oshun y todas esas cosas, ¿no? Es una creencia que cree que todos los seres vivos son iguales. Hay una igualdad y no somos superior a ningún ser vivo, ¿no? Entonces, voy a recuperar un poco una de las frases del profesor Hamzat Bukari Yabará, que decía que la diáspora africana es la única diáspora del mundo que, a pesar de haber sido separada de su continente, de su lugar de origen, sigue manteniendo sus rituales. Pero a pesar de mantener sus rituales, siempre se le está diabolizando, ¿no? Entonces, decía tú antes que el vudú, como tanto dentro de Haití como fuera, se considera como una práctica diabólica, ¿no? Incluso cuando tuvieron lugar el terremoto, hay gente como el cónsul de Brasil en Haití y el pastor americano Robinson, que dijo que era culpa de vudú. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, principalmente creo que el pastor estadounidense Pat Robertson, que tiene una audiencia así muy grande en Estados Unidos, y se escuchaba, ¿no? Horas después del terremoto, incluso en Haití. Pasó esto porque tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón sí o sí, porque sí, nuestros ancestros hicieron un pacto con el diablo. Lo que el pastor Robertson dijo directamente esto. Porque sí sucedió esto en esa isla porque hicieron un pacto con el diablo. O sea, un pacto para echar a los franceses, un pacto para alzar nuestras voces, un pacto para luchar para nuestra libertad. Esto pasó justo en el terremoto. Como los haitianos tienen que pedir perdón. Incluso ese mensaje fue tan fuerte en la sociedad haitiana que semanas después del terremoto, después de muchos días de presión al presidente, no quieren reconocer, ¿no? Lo que tienen que hacer, llamaron a la población a hacer un ayuno en un parque, un espacio de Puerto Príncipe, enfrente del Palacio Nacional. Se llamaron a la población para estar ahí, para pedir perdón a Dios. O sea, para lamentarse, pedir perdón a Dios, porque hemos pecado. A través del vudú. Pero hay una como... No a través del vudú, o sea, una... No, que es lo que se decía, quiero decir. Exactamente. Vale, sí. O sea, a través del vudú que hicimos ese pacto, tenemos que pedir perdón. Porque en la ceremonia de Huacaimo, por ejemplo, dijeron que Bukman mató a un cerdo, un lechón, tomaron la sangre, pero eso hay que pedir perdón. Justo ese día hubo mucha gente, creo que la gente fue a ese... ¿Y cuál fue la respuesta del otro sector de la población que practica el vudú? O sea, ese pastor dijo que la gente tenía que pedir perdón, y la gente que practica el vudú, ¿qué hicieron? Bien, eso es muy importante. Hay mucha gente que practica el vudú en Haití, como es algo diabolizado, la gente no lo expresa. Hoy en día sí hay un movimiento, ¿no? Hay mucha gente que lo expresa, pero dicen que quizás el haitiano que es católico, así, pero a veces pasa algo y hace una vuelta, ¿no? Porque ya sabe que en el fondo el vudú está. Quizás si tenés un sacerdote del vudú, manda a su hijo en la escuela católica, por ejemplo. La primera comunión el hijo lo va a recibir también. Pero en su fondo interior, en su interior, el vudú está. Pero porque es algo muy diabolizado en la que hay mucha gente que no quiere reconocer. Pero hoy en día hay todo un movimiento de jóvenes haitianos que dicen, no, si lo practicamos, lo tenemos que decir. Pero creo que eso queda como algo, ¿no? Un castigo para nosotros.
Cada vez que pasa algo, lo relacionan directamente con el vudú. La tierra tiembla y de nuevo pasa algo, el vudú. Tenemos que pedir perdón. Pero creo que es más que nada algo para no reconocernos la responsabilidad de los dirigentes haitianos y las potencias internacionales también, para no reconocer su injerencia de manera permanente en la política interna de Haití. Creo que ese pastor justo quería mencionar esto. Ese mismo pastor nunca te iba a decir lo que está haciendo su país en Haití, lo que hace Estados Unidos en otros países, la cantidad de gente que mataron en Haití. Pero ese pastor no lo va a mencionar. Pero siempre digo, no sé si sigue viviendo o no, pero sí tuvimos un pacto, pero un pacto para romper con la esclavitud. Eso sí fue el pacto de nuestros ancestros. Sí, pacto hubo. Sí, pacto hubo. El pastor ese era estadounidense, ¿verdad? Sí, estadounidense. ¿Qué tienen los estadounidenses con Haití? Porque hace poco también salió Donald Trump diciendo que los haitianos, que hay que tener mucho cuidado con los perros y los gatos. ¿Qué hay detrás de esto? Tenía que hacer esta pregunta. No, bien. Creo que Estados Unidos está siempre presente. Sani, creo que lo sabes bien, la famosa doctrina de Monroe, que América pertenece, o sea, toda esa región pertenece a Estados Unidos como su patio interno. Entonces pasa algo en Haití, están ahí. Pasa algo en Cuba, por eso dicen siempre no queremos otro Cuba en la región. Hay que mencionar que Estados Unidos invadió Haití en el año 1915 y invadió y ocupó Haití durante 19 años. No fueron 19 años de todo muy lindo, ¿no? 19 años de saqueos. Y fueron 19 años de resistencia de parte de la sociedad civil haitiana. Por eso también hay que mencionar que el francés hubo un impacto en la sociedad haitiana justamente por eso. Porque Estados Unidos quiso imponer el inglés como lengua oficial en Haití. Entonces muchos haitianos reaccionaron y impusieron el francés. Por ejemplo, un deporte como el béisbol, que es muy fuerte en la región, en Haití tuvo una resistencia. Los haitianos no querían aprender a jugar al béisbol. República Dominicana sí, como es el deporte nacional, bueno, en Cuba paso. Pero en el caso ya hablaremos de de República Dominicana. En el caso de Haití no, hubo resistencia. Pero estadounidenses, por ejemplo, Estados Unidos sacó toda la parte, ¿no? Teníamos la reserva de oro en el Banco Central de Haití. Hasta el día de hoy, esa reserva de oro está en uno de los bancos de Estados Unidos. Yo solo voy a repetir siempre, aunque la gente diga, no, son cosas del pasado, pero ustedes siempre son víctimas, se victimizan. No, hay que contar la historia, no hay que cortar y fragmentar la historia. Estados Unidos sigue presente en los asuntos internos de Haití. Pone el presidente, cuándo y cómo se organizan las elecciones. Por ejemplo, uno de los presidentes haitianos fue claramente impuesto por Hillary Clinton, que viajó directamente a Haití para cambiar los resultados de las elecciones. La embajada de, Haití, de Estados Unidos en Haití, cada tweet que hace en las redes sociales, como, ¿de qué estamos hablando? La embajada de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos no va a reconocer los resultados de esas elecciones. O para elegir el director de la Policía Nacional, tiene que tener el OK de la embajada de Estados Unidos en Haití. Y los políticos haitianos también hacen, ¿no? Como tienen, no sé, que sea un diputado o un senador, lo primero que hace es tratar de ir a la embajada de Estados Unidos en Haití para poder sentarse ahí. Pero Estados Unidos no nos ¿Será quiere para hacer recibir las bendiciones? las bendiciones. O una ex embajadora de Estados Unidos en Haití ingresó al Congreso haitiano con chancletas. Eso para un haitiano como fue una falta de respeto, porque el haitiano no siempre trata de ponerse bien, cómodo, así, formal, pero entró ahí, en el Congreso, en la Cámara de Diputados y el Senado haitiano, para imponer cosas. Claro, decías antes que cuando habláis del pasado, la gente tiende a decir que el pasado está. Eso ocurre también con el continente africano. Voy a hacer muchísimos paralelismos con el continente africano porque somos hermanos. Eso es. Resuena mucho lo que dices, pero
Es importante decir también que cuando un pasado no pasa, es imposible no hablar de ello, ¿no? Ahora vamos a hablar más de la actualidad. Has empezado un poco mencionando la relación de los Estados Unidos con Haití. Haití ha sufrido muchísimas intervenciones extranjeras, lo sabemos perfectamente, tanto militares como económicas. Antes estábamos comentando el tema de la deuda. ¿Cuáles han sido, o puedes decir, las consecuencias de estas intervenciones, sobre todo para el desarrollo del país? Bien, como le dije hace poco, Estados Unidos piensa que Haití lo pertenece, entonces puede intervenir como quieran, cuando quieran. Lo hicieron en el año 1915. Después, Haití organizó las primeras elecciones democráticas en el año 1990. Ese expresidente, un sacerdote católico, un presidente, la verdad creo que es se puede decir bien, es casi la única elección que realmente donde participó en la población haitiana. En los 90. En los 90. Donde Estados Unidos hizo todo para cambiar los resultados, pero el pueblo haitiano se puso de pie. ¿Qué pasó con ese presidente? 7 meses después lo derrocaron. El ejército haitiano, en ese momento teníamos un ejército con bastante gente, y todo, no sé, la maquinaria de CIA, de Estados Unidos. Lo sacaron del poder. Regresó 3 años después, en el año 1994, pero volvió otro presidente. Ahí se puso de acuerdo y firmó casi todos los acuerdos neoliberales, porque era una de las condiciones para su regreso a Haití. Estados Unidos, bueno, te vamos a mandar de vuelta, pero hay que firmar eso primero. Hay que terminar con esa idea de juzgar a los militares que participaron durante la dictadura haitiana y no hablar de poner tasa, o sea, muy alta, a los productos que salen de fuera del país. Ahí empezó, ¿no?, la destrucción de la producción nacional de Haití. El arroz, por ejemplo, compramos todo a Estados Unidos. Antes, no sé, el arroz, por ejemplo, que salía de afuera tenía un 50% de tasa. A partir del año 1995, de 50 pasó a 3%. Así arruinó totalmente la producción de arroz de Haití. Pero luego mandan ayuda de arroz a Haití. Exactamente, porque ahora el haitiano, si necesita algo, hay que mandar arroz, poroto y agua, aceite. Otra cosa no. Un ejemplo para saber cómo nos mira Estados Unidos después del terremoto, lo conté como llegaron, por ejemplo, en el aeropuerto sin avisar al presidente. Creo que fue algo también muy chocante para mí, porque después del terremoto quería ingresar a algunos espacios, por ejemplo, en un hospital público, tenías a un soldado estadounidense en la puerta. Primero vos, como haitiano, lo tenías que hablar en inglés, porque él no hacía ningún esfuerzo ni hablar en creol o en francés. En mi propio país, a un soldado extranjero que me obliga a hablar otro idioma. Entonces, como sentirse como dueño del espacio. Después habrá todas las intervenciones. La fuerza, cuando necesita Estados Unidos directamente, usa a la ONU, por ejemplo, para hacer ese trabajo. En el 2004, por ejemplo, más recientemente, cuando derrocaron al presidente Aristide, mandaron la fuerza de la ONU, llegaron en el 2004, quedaron hasta el año 2017. Esas fuerzas de ocupaciones siempre habrán de estabilizar de Haití, estabilizar el país, reformar el sistema de justicia, acompañar la administración, pero en realidad no han hecho absolutamente nada. Entonces, ¿esas intervenciones han aportado algo positivo a Haití? No. Siempre han destruido totalmente lo que nos quedaba como país, como sociedad, y puedo decir lo que nos quedaba como de dignidad también. Ahora se está hablando de las fuerzas de Kenia que están en Haití, también con el beneplácito de los Estados Unidos. ¿Cómo ven los haitianos la presencia de la policía, sobre todo keniata, en el suelo haitiano? Al principio a una parte de la población que estaban muy de acuerdo, porque hay que mencionar que hoy en día la capital, Puerto Príncipe, está casi totalmente ocupada por pandillas criminales. La gente quería esto, ¿no? Mandamos fuerza de Estados Unidos, de lo que sea. Como Estados Unidos no quiere volver, usa un país hermano, como lo hicieron en el 2004 con Brasil. Brasil era el país que lideraba la fuerza de la ONU
porque saben que los haitianos tienen una relación muy particular con los brasileños a través del fútbol. Los haitianos que somos muy fan de la selección brasileña y argentina también, pero Brasil un poquito más. Entonces usaron a Brasil, Lula era el presidente en ese momento, Brasil lideraba esa fuerza. Entonces podían entrar así muy tranquilamente. Hicieron eso de nuevo, porque hay todo como un renacimiento, ¿no?, de una parte de la sociedad haitiana, hablando del continente africano. Entonces usan a Kenia. Kenia también quiere, bueno, el presidente keniano quiere hacer algo para imponerse en el escenario internacional. Entonces, los haitianos están muy ansiosos, ¿no? Los soldados de Kenia van a irse ahí para luchar contra las pandillas, van a pasar esto, pasa esto. Pero yo me había dicho que no va a pasar absolutamente nada. Pero llegaron, lo primero que escuchamos es que los soldados de Kenia quieren que primero entender la cultura haitiana, entender cómo se maneja en las calles haitianas, pero todavía las pocas intervenciones en algunos barrios ocupados por las pandillas lo han hecho la Policía Nacional de Haití. Los soldados de Kenia se quedan atrás. Incluso hay quejas dentro de la Policía Nacional de Haití en contra de los soldados de Kenia, porque cobran mucho más en dólares, mucho dinero, pero cuando hay intervenciones peligrosas, quienes están enfrente de todo, la policía haitiana. Y en los informes que salen, ponen a los soldados kenianos como los que estaban ahí enfrente para luchar contra las pandillas. Ahí se dan cuenta, hay una pelea interna entre la Policía Nacional de Haití y los soldados que tenemos hoy en día, que realmente no se ve en las calles. Hoy, antes ha mencionado como brevemente un tema que es de actualidad, que es el tema de Haití y la República Dominicana. Hace muy poco se anunció desde el gobierno dominicano que se iba a llevar a cabo unas deportaciones masivas de haitianos hacia Haití. ¿Qué opinas sobre eso y cómo está la relación entre ambos países? Bien, brevemente, antes de responder a esta pregunta, creo que Sani me había dicho qué pasa con Donald Trump y la migración haitiana, ¿no? Lo que ya sabemos quién es Donald Trump con sus ideas, con sus ataques constantes contra los migrantes. Y este año, por ejemplo, y la migración haitiana, los migrantes haitianos en Estados Unidos están como en su espacio, es su punto, ¿no?, para escupir todo su fuego, su odio. Y ayudado también por, no voy a decir la palabra acá porque soy muy respetuoso, lo dejo. Si lo tienes que decir, dilo, sí, que no pasa nada. Por el delincuente Elon Musk, que usa también. ¿Esa era la palabra? Sí, no, es pensaba un que iba a decir delincuente. otra cosa, o sea, Es un delincuente aquí... que usa sus redes sociales compartiendo noticias falsas sobre la comunidad haitiana, particularmente la comunidad haitiana, los migrantes haitianos en Springfield. Dicen que roban perros, que comen gatos. Y la gente cree en eso, en un país tan Robin, sensible perdona. y muy violento como Estados Unidos. Perdona que te he cortado. Una pregunta, para relacionar un poco eso con lo que ya pasó en el pasado, con la operación Perejil, para que entendamos que lo que está pasando en la República Dominicana no es algo actual. ¿Nos puede contar un poco más sobre eso? Sí, no sé si hay dominicanos o dominicanas acá, antes de responder. Suéltate. Suéltate. Ahí sí, alguno, a ver. Sí. Hola, hermana, ¿te puedo decir hermana? Sí, porque sé que es muy complejo decir hermano o que un haitiano diga hermano y hermana a un dominicano. Quizás no responde mal. Así que todo el amor para vos. Sí, compartimos una isla. Eso va a quedar para siempre. Por más que del otro lado de la isla quieran cortar esa parte, no. Estamos condenados a convivir en esa isla. De eso no hay duda. No hay ninguna duda. Pero hablando, ¿no?, de la relación de Haití con la República Dominicana, las deportaciones masivas, hablas, por ejemplo, de la operación Perejil, esa masacre también, no sé si pronuncio bien la palabra, porque era uno de los, como puedo decir, requisitos, ¿no?, porque te cruzaban como persona negra primero. Sos una persona negra, te preguntaban si podías pronunciar esta palabra. Entonces, como el haitiano no tiene el creol, Perejil. Para que la gente lo... Vale. Entonces, si él lo pronunciaba bien para un dominicano, bueno, sos dominicano. Si había alguna duda en la pronunciación, sos haitiano. Y de eso no, una masacre, una limpieza étnica, porque hay que decirlo también, en el imaginario dominicano, el negro es el haitiano.
la relación, si mencionamos la isla con África, la otra parte es Haití. O sea, la herencia afrodescendiente de la República Dominicana es toda una lucha. Reivindicarse como persona afrodescendiente en la República Dominicana es un acto revolucionario. El haitiano puede decir, por ejemplo, a una palabra que usamos siempre, decimos que no sé Guinea. Se crea, somos de Guinea. No, Guinea como país africano, pero no hacemos referencia al continente africano en sí. Es una expresión que se usa siempre en Haití. Sí, esa parte africana está. O sea, hay una reivindicación total de la palabra negro en Haití. Incluso usamos la parte más fuerte en francés, que es neg. El haitiano, si la verdad, dicen directamente, soy neg. Incluso creo que Haití es el único país del mundo donde se puede hacer referencia a una persona blanca usando la palabra neg. Entonces, puedo hablar de Donald Trump, usó la palabra neg. Por eso en Estados Unidos los migrantes haitianos, cuando hablan con un estadounidense que tiene esa palabra, o cuando la palabra N no se puede pronunciar, pero en Haití no, esa palabra se pronuncia. Y hay toda o sea, dignificamos la palabra negro en Haití. Como lo dijo César, la negritud se puso de pie por primera vez en Haití. Creo que en esa parte, en esa pelea que existe entre Haití y República Dominicana, los dominicanos creo que lo han tomado muy, muy en serio. En las escuelas, lo que enseñan a los niños, por ejemplo, ese odio hacia la otra parte de la isla, que es esa parte pobre, esa parte ¿no? que tiene el vudú, porque del otro lado es católico, sí, Dios, patria, libertad. El otro lado es lo que son los caníbales, los que toman sangre. Pero ahí no, y creo que hoy en día es lo que sigue pasando. Y incluso ningún gobierno en la República Dominicana, o ningún partido que sea de izquierda, o un partido como lo quieras llamar, cuando se trata de Haití, hay un silencio total. El discurso no cambia. El famoso político dominicano, Peña Gómez, ex alcalde de Santo Domingo, no pudo llegar a la presidencia de República Dominicana porque era un hombre muy famoso, muy popular, por sus raíces haitianas. Los partidos de República Dominicana hicieron un pacto, que sea de izquierda, de derecha, extrema derecha, hicieron un pacto para frenar a Peña Gómez, para no llegar a la presidencia, porque ese hombre tiene sangre haitiana. Y te hablar más adelante ¿no? de esa resolución del máximo tribunal de República Dominicana, que en el 2013 dejaron a miles de personas de descendencia haitiana sin documento, sin nacionalidad, porque dicen que esas personas no son dominicanas, son haitianas. Entonces, ese tema de deportación masiva de haitianas no tiene que ver con la migración o con la regularidad de las personas migrantes. Es el anti-haitianismo puro, porque no hablan realmente de las otras comunidades migrantes, porque no puede ser que en pleno 2024 y haya camiones circulando en las calles de República Dominicana con mensajes diciendo esto: no hay que alquilar habitaciones, casas a los haitianos, no hay que vender nada a los haitianos y hay que deportarlos. Sin respetar ni siquiera lo mínimo de los derechos humanos. Porque en República Dominicana se habla de una invasión de los haitianos, que los haitianos no están para ocupar el espacio. Una vez vi un video de un dominicano diciendo que para identificar a un haitiano hay ciertas características físicas. No se conoce esa parte un poquito grande, la boca, la nariz. Ya sabemos que esas cosas... Lo mismo que decían los teorías nazis. racistas. Exactamente. No lo quería decir, porque es justamente esto. Pero lamentablemente esto es lo que está pasando en la otra parte de la frontera. Pero los dirigentes haitianos no son santos, porque casi todos los políticos haitianos tienen negocio en República Dominicana. Por eso ese tema no les interesa. Tienen sus inversiones en empresas de República Dominicana, y en República Dominicana, cuando hay elecciones en Haití, los empresarios dominicanos financian a los candidatos haitianos. Si los dos candidatos, por ejemplo, que llegan a la parte final, van a recibir dinero de los empresarios dominicanos, los dos, porque después vienen los famosos y jugosos contratos. Así.
Qué interesante, ¿no? Cuan- Antes de seguir, si me deja un poco una última pregunta. dale. O sea, antes has hablado, has mencionado a César, que sabemos todo como es un símbolo de la resistencia diaspórica. ¿Cuál es el papel de la diáspora haitiana respecto a los conflictos que se estén desarrollando dentro de su país? Bien, hay que ver dos maneras. A una parte de la diáspora, ¿no?, que está ahí viendo cómo cambian las cosas. Ayer lo mencioné también. Cuando se habla de diáspora haitiana, en general se hace referencia a los haitianos que vienen de Estados Unidos, de Francia o Canadá. Yo en Argentina como que no soy parte de la diáspora haitiana, no tengo peso económico. Pero los de Estados Unidos sí, porque son esas personas, cuando hay elecciones, los candidatos viajan a Estados Unidos, a Francia, en Canadá, y hacen reuniones y encuentros con esas personas migrantes de Haití, y ahí reciben donaciones. Lo que pasa es que la mayoría de la diáspora haitiana tiene una mirada, la verdad, bastante lejana de lo que está pasando en Haití. Por ejemplo, con el tema de la inseguridad. El discurso es casi universal, unánime, lo que pasa es que matar a todos. Este barrio es un barrio peligroso, hay que entrar y matar a todos. Pero resolver un tema de inseguridad no se hace así. Otros haitianos en Estados Unidos que tienen esa cultura estadounidense, ¿no?, de armas, y no hay que armarse, pero el país ya tiene bastante armas. Ya. Pero hay una diáspora que mira, la sociedad sí, participan sí en la vida de las familias, aportan siempre, pero a la hora, ¿no?, de mirar a la política, a veces siempre eligen a los candidatos haitianos de derecha o a los candidatos y apoyan Estados Unidos. O sea, es una diáspora bastante complicada, pero es esa diáspora que nos sostiene todavía, que sostiene a las familias haitianas. Yo soy un ejemplo muy, muy claro. Mi madre viajó a Estados Unidos en pateras para salvarnos. Y ya llegó a Estados Unidos, nos pudo dar otra vida, un espacio para vivir, una educación de calidad, pero es lo que hace la mayoría de las personas que no están en el país. Esa diáspora nos acompaña. Así. Lo que iba a decir antes era cuánto debe la humanidad a Haití, ¿no? Yo cuando escucho esto que estás comentando de la República Dominicana, la República Dominicana le debe también su independencia a Haití y creo que no se dice lo suficiente cuando contamos la historia, ¿no? Toda América Latina le debe mucho de su independencia a Haití, incluso los propios Estados Unidos, Francia, le debe muchísimo a Haití, el continente africano, el proceso de independencia, de las luchas de independencia de muchos países africanos, tomó sentido a partir del momento en el que emisarios haitianos llegaron al continente africano con esa idea de cómo acabó Haití con el yugo colonial para poder hacer ese proceso también junto con las fuerzas de resistencia en el continente africano, ¿no? Entonces, cada vez que escucho o veo la situación actual de Haití, pues creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto le debe la humanidad, en este caso a Haití, ¿no? Siendo la primera, se suele decir la primera república negra, independiente o libre, yo diría que la primera república independiente y libre, porque la libertad total a nivel de humanidad llegó en Haití con la Revolución Haitiana, porque no podemos llamar la Revolución Francesa la libertad cuando había una gran parte de la población que no estaba libre. No podemos llamar el proceso de independencia de los Estados Unidos como un proceso de libertad porque ellos también tenían personas esclavizadas en aquel momento. Por lo tanto, podemos decir alto y claro desde mi punto de vista que la auténtica libertad y revolución llegó con la Revolución de Haití, ¿no?, donde en la Constitución haitiana se dejó muy claro la prohibición de vender a personas, la prohibición de la esclavitud, ¿no? Perdón, Josep. O sea, antes de pasar a la siguiente pregunta, una cosa breve, Robens. ¿Nos puede explicar un poco cómo influyó Haití en el proceso de independencia de los países latinoamericanos, sobre todo cuando ayudaron a Bolívar? Bien. Brevemente. Bien. Ya sabemos, Haití estaba totalmente aislado, no quería tener contacto para no contagiar los países con esa idea de libertad. Países, por ejemplo, cuando se habla de la Gran Colombia, de Colombia, Venezuela, Haití ayudó con personas
materiales, dinero, para seguir con esa lucha. Cuando Bolívar llegó a Haití, cansado, derrotado, entonces entregamos personas, ¿no? Entregamos armas, dinero, para seguir con esa lucha de independencia. Y Bolívar creo que dijo a pecho, bueno, en los espacios donde pasaba, ¿qué tengo que hacer? No, lo único cosa que tiene que hacer, Haití no necesita absolutamente nada, no necesitamos absolutamente nada, hay que liberar las personas esclavizadas de esos países. Hay que liberar las personas esclavizadas de esos países. Cuando hicieron el Congreso de Panamá, no invitaron a Haití en ese Congreso. Dejaron a Haití afuera. Porque hablar esa idea de libertad, liberar a las personas esclavizadas, porque todas esas revoluciones en la América del Sur, por ejemplo, no eran personas esclavizadas, tenían privilegios. Entonces, cortar esa fuente de riqueza era, ¿cómo vamos a hacer esto? Muchas gracias, Robinson. En este episodio de África en un clic en directo hemos cubierto mucho desde la historia heroica de la Revolución Haitiana hasta los desafíos modernos. Gracias a todos ustedes. Nuestra audiencia por estar aquí acompañándonos en esta fascinante conversación y también a las personas que nos escucharán desde las ondas. Gracias, Roby, gracias, Sani, y seguidnos en las redes sociales. Malte. Una palabra para despedirte, Robin. Si me permiten, como estoy acá en compañía de dos hermanos así que yo quiero mucho, creo que acá también hay personas que tienen mucha relación con el continente africano. No puedo dejar este espacio sin leer ese fragmento muy rápido. No sé Guinea. No sé Guinea, esta frase popular en creol haitiano significa que somos de Guinea. En el vudú, religión traída por los esclavizados durante la trata transatlántica, se repite mucho esa expresión. Pero ¿por qué Guinea? No se refiere al país, sino al continente africano entero como espacio donde residen los ancestros y los espíritus loa del vudú. Generalmente cuando alguien muere en Haití, se suele decir durante los funerales de esa persona, buen viaje de regreso. Eso quiere decir que el espíritu del difunto regresa al alma mater, a la África mítica y ancestral. Al repetir la palabra Guinea, el pueblo haitiano afirma y reivindica su origen africano. La conexión espiritual entre Haití y África siempre existió. El desafío es cortar la distancia física, aprendiendo la historia que nos une. No es una utopía. Esa fraternidad y unión rompieron las cadenas de la esclavitud. Merci un pile. Gracias África en un clic, gracias Sani, gracias Joseph y gracias a Jóvenes y Desarrollo. Con esas palabras de Roby vamos a poner fin a este episodio de África en un clic. Agradecimiento especial a la organización Jóvenes y Desarrollo por su enorme colaboración, sobre todo en este episodio del podcast. Gracias a Espacio Afro, por supuesto, por abrirnos siempre sus puertas y acogernos. A nuestro querido coproductor Laurent Léger, un aplauso también para él. Muchísimas gracias. Hoy hemos recorrido los caminos polvorientos de la historia haitiana, desde los campos de batalla de la revolución hasta las aulas vacías del sistema educativo. Hemos entendido que Haití no es solo un país que ha sufrido, es una guerra que ha luchado, que ha resistido y que a pesar de las dificultades sigue adelante con una fuerza arrolladora. Es imposible hablar de Haití sin reconocer el peso de su legado, el desafío de sus circunstancias actuales. Pero como hemos visto, ese mismo legado está lleno de historias de valentía y resistencia. La espiritualidad, el vudú, que ha sido muchas veces incomprendido y estigmatizado, es también un símbolo de la identidad nacional. Es un recordatorio de que Haití no es solo víctima de su pasado, sino también el artífice de su propio destino. Haití es, en muchos sentidos, el reflejo de una humanidad que lucha contra la adversidad. Su historia nos enseña que la libertad tiene un precio y que el camino hacia la justicia rara vez es recto. Haití no se rinde. El pueblo haitiano tiene el espíritu de Macandal, de Jean-Jacques Dessalines, de Toussaint Louverture, de quienes bebieron la sangre del Bois Caimán y dijeron:
no seremos personas esclavizadas nunca más. Haití es una voz que sigue exigiendo ser escuchada. A veces el mundo ve a Haití solo por sus cicatrices, pero nosotros elegimos verlo por su alma, por su coraje inquebrantable. Porque detrás de cada terremoto, de cada crisis, de cada intervención extranjera, hay un pueblo que sigue cantando, bailando, orando y luchando. Así que, cuando piensen en Haití, piensen en su espíritu indomable. No en lo que le falta, sino en lo que siempre ha tenido. Dignidad, resistencia y una sed insaciable de libertad. Y recuerden, mientras el pueblo haitiano siga luchando, su historia seguirá escribiéndose. Esto ha sido África en un clic, y no olvides, por supuesto, compartir este episodio y suscribirte en nuestras plataformas y redes sociales. Hasta la próxima, inshallah, en África en un clic, donde te acercamos al continente.